Vamos a escuchar la palabra de don Adolfo Gili. Compañeros del ZLN, compañeros y compañeras zapatistas y todos los presentes. La verdad yo traje unos papeles que lo voy a leer, pero no sé cómo van a navegar estos papeles que traje en el mar que veo delante mío. Quiero empezar por agradecer el haber sido invitado y el participar con todos ustedes en este homenaje a Luis Villoro, al compañero Galeano, y quiero agregar el nombre que lo tienen todos presente de un viejo amigo de ustedes, muy viejo amigo mío, Eduardo Galeano. No sé si voy a seguir exactamente lo que está aquí, porque ustedes me han movido el piso, pero vamos a ver. Aquí, a la sombra protectora de los árboles de Oventic y de su pueblo, entre sus gentes de elección, los hombres y las mujeres del ZLN, más algunos de tantos como lo respetamos, lo quisimos y lo extrañamos, quiero hablar con palabras que fueron y seguirán siendo suyas del compañero Luis Villoro. De lejos venía la ruta de Luis, de su natal Barcelona, allá por 1922, de su España republicana, de este México, de la Revolución de Independencia, de la cual él dijo, y de sus propios impulsos libertarios que le nacían ya desde aquellas tierras catalanas. Insólito puerto de llegada hasta este pueblo de Chiapas, hasta este pueblo zapatista, hasta este pueblo de Oventic. Había navegado toda su vida, una vida marcada en sus escritos, en sus actos, en su generosidad, de la cual otros dirán, y en sus discípulos, los viejos y los nuevos. Filósofo, lo encontré hace ya más de 30 años junto al mar Pacífico, preguntando él, yo también, pero preguntando él por el sentido de la historia. ¿Qué es la historia? Impulsos e intereses diversos, nos decía entonces Luis, nos llevan a indagar la historia, este afán de historia que en la cultura mexicana nos viene de muy antes de que este México existiera. Quizás el interés más entrañable de cuanto nos mueven hacia la historia, nos decía Luis entonces, y cito lo que él decía, sería el interés por la condición y el destino de la especie humana en el pedazo de cosmos que nos ha tocado vivir. Este interés se manifiesta en dos preguntas nunca expresadas o pocas veces dichas, y preguntas siempre presentes en cualquier historia. Esto es cita de Luis Villoro. La pregunta por la condición humana, todos nosotros aquí y todos los demás en el mundo, la pregunta por la condición humana, la pregunta por el sentido,
¿quiénes somos? ¿Y qué sentido tiene todo esto? Goces y sufrimientos, luchas, victorias, derrotas, humillación y orgullo, disfrute y privaciones. ¿Qué es esta condición de nuestras vidas y cuál es su destino? Estas eran las preguntas de Luis Villoro. Yo no tengo respuestas, tal vez nadie las tenga, pero una de las respuestas es la acción y una de las respuestas es la vida. Más allá, Luis hizo siempre estas preguntas que se han hecho los grandes maestros del pensamiento y de la filosofía, y todo el mundo, la verdad, todo el mundo se pregunta esto. Encuentra respuestas y mientras tanto sigue trabajando, sigue andando y sigue disfrutando cuando se puede. Por esos tiempos, y desde mucho antes, se preguntaba y nos decía Luis Villoro por la razón, cuál es la razón y cuál es el destino de otro conocimiento, la filosofía, con las mismas preguntas que hacía la historia. La verdad que yo me preguntaba por qué iba a hablar de filosofía, pero es un saber de todos, aunque no parezca. Pero vi que a la entrada había un cartel que decía homenaje a Luis Villoro, filósofo. Y le hubiera gustado mucho que el último nombre que le pusieran no fuera maestro, profesor, lo que fuera, filósofo. Pensar en el destino del mundo, de la gente, de los seres humanos, filósofo. Por esos tiempos, repito, y desde mucho antes se preguntaba y nos decía Luis por la razón y el destino de este otro conocimiento, la filosofía, con las mismas preguntas que le hacía al conocimiento de la historia. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué? ¿Para qué este oficio de filósofo? La había respondido, fíjense, en 1978, en su discurso de ingreso al Colegio Nacional, y la explayó después en Crear, Saber, Conocer, su libro clásico que publicó allá por 1982. Aquí llegó con esas preguntas también. Estuvimos en el Festival de la Digna Rabia y en otras ocasiones. Recuerdo que algún invitado, algún muchacho lo detuvo en la salida y estábamos apurados y no había manera de moverlo a Luis porque empezó a explicar y a explicar y a explicar y a explicar. Y bueno, esperamos, que creo que perdimos el carro, pero él le explicó. Entonces él entró al Colegio Nacional, que es una de las grandes instituciones académicas del país. Importante, solemne también. Bueno, ahí entró Luis Villoro con algunas palabras que yo les voy a reproducir, a leer aquí. Filosofía, fíjense, aquel discurso que dijo en el Colegio Nacional, allá en este gran organismo, se llamaba Filosofía y Dominación. Y desde ese mismo título, él estaba planteando, por contraria, la liberación. Pero fue a hablarles a estos académicos, profesores muy respetables y conocedores, de la dominación, es decir, de la liberación. Y su ensayo, que es memorable, es del 78, se llama Filosofía y Liberación. Y me fui hasta allá porque quería saber cómo llegó hasta aquí. Entre nosotros, ahora por ahí anda don Luis Villoro. A la imagen del hombre justo liberado, nos dice Luis Villoro, propia de muchas filosofías, cito palabras de él, sucede la imagen de la liberación, de la comunidad de todos los humanos. El filósofo se convierte entonces en liberador
o aún en revolucionario. Con ello amplía la búsqueda de la vida justa, del alma individual a la sociedad entera. Con ella sale del laberinto de la soledad. Podría decir aquí otro escritor, si aquí estuviera. Se preguntaba entonces Luis Villoro, mira, en el 78 él andaba caminando por aquí, la verdad. Bueno, Luis Villoro enunciaba en aquel discurso las condiciones en que esa actividad vital del pensamiento, la filosofía, puede congelarse en cambio en una doctrina y así perder su fuerza activa y disruptiva, pues, cito, su codificación en una doctrina es la amenaza que pesa sobre todo pensamiento liberador. Creo que contra esas codificaciones se sublevaron algunos compañeros que andan por aquí, allá en el 1 de enero del 94, creo que fue. Muy bien. En esa función distinta, y no su contenido, nos dice todavía Luis Villoro, lo que es esa función liberadora, lo que separa a un pensamiento de liberación de un pensamiento de dominio, a la filosofía de la ideología, que es su forma congelada. También los poderes sociales acuden a la filosofía para legitimarse, afirma Luis Villoro. Y decía, la dominación solo es efectiva cuando los dominados la aceptan. Cita de él. Esos poderes que se quieren apropiar del saber y se apropian en la filosofía, realizan así lo que Luis llamaba una operación de encubrimiento. Consiste esta operación de encubrimiento, cito, decía Luis, presentar al pensamiento de liberación que abre a una forma de vida y a una sociedad distintas como si se expresara en doctrinas comúnmente aceptadas que aseguran la reiteración de la forma de vida y la sociedad existentes. Un ejemplo sencillo y cotidiano de esto que se convierte en doctrina, en opresión. Los nombres de los partidos en el sistema político imperante son muestras vívidas de esta operación, sencillas, tontas además, de esta operación de encubrimiento. Un partido se llama revolucionario, desde hace mucho se llama así. El otro se llama de la Revolución Democrática. Un tercero, nada menos que Acción Nacional, se llama Nacional. Y un cuarto se declara ecologista. Son formas burdas de lo que Villoro denominaba un pensamiento encubridor, porque han adoptado palabras que no son de ellos: revolucionario, ecologista, democrático, que no son de ellos, para encubrir su verdadera realidad. Nada más que están bastante desnudos hoy ante el pueblo, pero eso es otra cosa. De esta operación de encubrimiento, que se resume en un pensamiento de dominación enmascarado, abundan los ejemplos, nos decía Luis Villoro. Y escribió esto que les dijo a los miembros del Colegio Nacional. La verdad que me daba, cuando volví a leer esto, me daba la impresión de Luis, que ya era grande, como un muchacho hablando a un montón de solemnes, de viejos solemnes. Pero no me gusta hablar más de los viejos por razones obvias. Y les digo entonces, ¿qué nos decía Luis Villoro? El encubrimiento ideológico puede verse en el uso que el poder político puede hacer de las doctrinas filosóficas. En muchos casos, el ejercicio de una dominación aparece
como una realización histórica de aquel estado diferente, otro, postulado por una filosofía. Los ejemplos en la historia del pensamiento son muchos. En la conquista española dicen realizarse o vienen los valores del cristianismo, el cual es justamente negación de toda doctrina. Y de allá venía, y vino siempre Luis Villoro, del cristianismo. En la dictadura jacobina de la Revolución Francesa se proclama y se manifiesta el contrato social de las libertades individuales destinado a preservarlas. En la dictadura se expresa lo contrario. En la explotación capitalista, dice, se garantizan los derechos del hombre. Hasta tenemos una muy bien hecha Declaración Universal de los Derechos del Hombre en las Naciones Unidas, que implican, sin embargo, la negación de toda explotación, y en el mundo de la explotación vivimos. En la dominación de la burocracia del Estado se asegura la liberación del proletariado, que ella significaría la negación de todo poder burocrático, es decir, de quienes hablan de la liberación del proletariado. No ha sido, se preguntaba al final, el destino, no habrá sido el destino de la mayoría de los pensamientos libertarios ser usados para justificar situaciones de dominio. Y acá se me ocurre agregar que lo que estaba planteando Luis era que el pensamiento libertario es un ejercicio permanente en la realidad de nuestra vida, mujeres y hombres, y dije bien en este orden, mujeres y hombres, y no simplemente en lo que algunos dicen o decimos, o en las doctrinas o en las formas. Tienen que estar atrás, pero se ejerce en la forma y la manera de la vida y de las relaciones. Bueno, sigo con lo que dice Luis Villoro. Al alejarse de la práctica que le dio origen, al abandonar su cuestionamiento continuo, al fijarse en un ismo, un pensamiento libertario está listo para convertirse en servidor de un poder establecido. La ideología es ese encubrimiento del pensamiento filosófico para utilizar sus doctrinas al servicio de una dominación. Y de esto les fue a hablar al Colegio Nacional hace tantos años el joven Luis Villoro, mencionando allá la dominación. Entonces, ¿para qué sirve entonces la filosofía? Se preguntaba y nos pregunta Luis Villoro, regresando a su interrogante inicial en aquel discurso. Su respuesta, la que siguió dando, la que dio hasta el último día de su vida aquí entre nosotros, sus respuestas fue liberadora, revolucionaria y en aquel entonces, año 78, anunciadora de muchas cosas que vendrían después. Me atrevo a ubicar este homenaje de ustedes entre todo esto que iba a venir en el momento en que se nos fue don Luis. Entonces nos dijo entonces y nos dejó dicho, cito, todo progreso, toda liberación implica ruptura. La actividad filosófica es el tábano sobre la conformidad ideológica que no la deja tranquila. La actividad filosófica impide la tranquila complacencia en las doctrinas aceptadas, reniega de la satisfacción de sí mismo en las convicciones reiteradas, reniega de la soberbia, diría yo. Con ello da testimonio perpetuo de la posibilidad de liberación de la razón.
Y no es ahora más necesario que nunca, decía, ese pensamiento de ruptura. En esta época, el 78, en esta época de pensamiento homogeneizado, reducido a lugares comunes, enlatado, consumido en grandes cantidades, en esta época de pensamiento manipulado, servicial, fascinado por la fuerza y el poder, en esta época, en suma, en que la razón parece haber sido domesticada por el afán de ganancia y de dominio. Así entendida, seguía Luis, la filosofía no puede reducirse a su práctica profesional. Concluía, así entendida, la filosofía, su profesión, repito nuevamente, por eso me alegró tanto que decía filósofo Luis Villoro. Así entendida, en la filosofía no puede reducirse a su práctica personal, a su práctica profesional. La filosofía no es una profesión, es una forma de pensamiento. El pensamiento que trabajosamente, una y otra vez, intenta concebir, sin lograrlo nunca plenamente, lo otro, lo distinto, lo alejado de toda sociedad en la cual la razón esté sujeta. Lo otro, nunca alcanzado, buscado siempre en la perplejidad y en la duda, es veracidad frente a prejuicio, ilusión o engaño, autenticidad frente a enajenación, libertad frente a opresión. Quise traer aquí la palabra de Luis Villoro antes que la nuestra, que la mía, porque en esa palabra, hace ya casi 4 décadas, estaba contenido su pensamiento de razón, justicia y libertad, y su camino hacia esta tierra amorosa y protectora, hacia este territorio en rebeldía, hasta este pueblo donde él quiso quedar bajo un árbol protector del antiguo Ventic. Y estos son mis adioses a Luis Villoro, compañero.